Hola amigos, para todos un saludo de altura. Este es su canal Electro Reparaciones LMC, con el gusto de poder compartirles un nuevo video que espero les sea de utilidad, espero les guste, así que bajamos y comenzamos. Ok, vamos a darle realización al video número 4 de lavadoras de 2 tinas, y en este video número 4 vamos a tocar otra falla que es bastante frecuente en las lavadoras de 2 tinas en la parte de centrifugado. Esta falla consiste en lo siguiente: cuando le cargamos la ropa mojada al balde de centrifugado y lo ponemos a girar, entonces giramos la perilla para darle inicio al centrifugado, y lo que ocurre es lo siguiente. Ven, se escucha el timer y se oye un zumbido, pero el motor no arranca. El motor no está girando. Ven, el motor no está girando. Esa falla sucede con frecuencia en las lavadoras de 2 tinas en la parte de centrifugado. En el video 3 vimos una falla también en el centrifugado, consistente en que el motor no arrancaba. Nosotros le dábamos inicio al timer, pero no arrancaba, no le llegaba corriente, no hacía ningún zumbido, no hacía absolutamente nada. En este caso sí está suministrando la energía eléctrica al motor, pero el mismo lo que hace es un zumbido, no arranca. Entonces vamos a ver de qué se trata. Para ver este problema, para darle solución a este problema, vamos a clasificar las posibles fallas en dos categorías. Una, fallas de categoría eléctrica, y dos, fallas de categoría mecánica. Ok, las fallas que tienen que ver con la parte eléctrica para este mismo problema que acabamos de ver, son todos aquellos problemas que impiden que al motor le llegue la energía eléctrica en la forma adecuada. Algún componente dañado, algún componente dando problemas, un componente eléctrico, ¿verdad? Entonces impide que la corriente circule adecuadamente por el motor, e impide que el motor arranque. Ok, vamos a ver entonces cuáles son esas fallas eléctricas que pueden generar este problema. En este video 4 vamos a centrarnos entonces en eso. Al motor le llega corriente, no como en el video 3. En el video 3 vimos que no le llegaba corriente hasta que encontramos que había un conductor roto por ahí. En este caso sí le llega corriente, pero no arranca. Incluso si lo tocamos nos damos cuenta que está un poco caliente. Si lo dejamos mucho tiempo así en esa situación, lo cual no es conveniente, cuando el motor haga eso, un zumbido, y no arranca, entonces no lo deje mucho tiempo conectado, porque va a recalentarse. Entonces las fallas de tipo eléctrico pueden dar este problema también, pero las fallas de tipo mecánico también pueden hacer que este problema se genere. En las fallas de tipo mecánico intervienen todos aquellos componentes físicos que impiden que el motor gire libremente. Podría ser el freno, podría ser el rotor que esté trabado, podrían ser los rodamientos que estén resecos y trabados, podrían ser los bujes. Podría ser que al motor de alguna forma le cayó agua, estuvo mucho tiempo desconectado, y cuando fuimos a conectarlo pues nos encontramos que el motor está trabado por óxido en los bujes, en el rotor, incluso en el sistema de freno. Entonces vamos a ver primero las fallas de tipo eléctrico para luego ver las de tipo mecánico y darle solución, obviamente, ¿verdad? Quiero agregar algo más. A veces el motor hace ese zumbido, intenta girar, pero lo hace lentamente y de ahí no pasa, se queda ahí. Entonces, recomendación número 1, cuando detecte ese problema, no deje su motor, no deje su lavadora trabajando por mucho tiempo. ¿Qué puede ser? Un minuto es mucho. Tiene que, si usted se dio cuenta, desconecte de una vez, porque si lo deja trabajando así, escuchando ese zumbido, y la máquina no acelera, el motor, el balde no agarra velocidad, entonces lo que está haciendo es recalentando el motor y se le puede llegar a quemar. Ok, entonces vamos a ver entonces las fallas de tipo eléctrico primero. Bueno, entonces el primer gran sospechoso entre los componentes eléctricos que debemos revisar, repito, el primer gran sospechoso de este problema, causante de este problema, es el capacitor. Ok, el capacitor se encarga en este tipo de motores de lavadora, se encarga de darle el impulso inicial al
motor para que arranque, para que salga de su punto muerto, por así decirlo, para que salga de inercia. Rompe esa quietud recibiendo un impulso de este capacitor y luego durante el proceso, durante el motor está en marcha, el capacitor también le ayuda a mantener su ritmo óptimo de trabajo para que no pierda velocidad, no pierda fuerza. Entonces, pero si el capacitor está desvalorizado, si el capacitor ha perdido su capacidad, valga la redundancia, entonces ya no le va a dar ese impulso inicial al motor y por lo tanto el motor no va a arrancar. Se va a quedar típicamente, el resultado es que se queda haciendo ese zumbido sin salir del punto en donde se encuentra. A veces gira un poco, lo hace así muy lento, pero igual no le va a dar, a falta de ese impulso el motor no va a arrancar. Entonces, el capacitor, ven que es un capacitor doble porque tiene para la parte de lavado y para la parte de centrifugado dentro del mismo encapsulado, dentro del mismo envase. Ok, puede ser que se dañe solo el lado de lavado y quede bueno el lado de centrifugado, o al revés, puede que se dañe el lado de centrifugado y quede bien el lado de lavar, ¿verdad? Entonces, vemos, para esto obviamente tenemos que remitirnos al diagrama de la máquina y ver, porque viene indicado acá el valor para el lavado y el valor para centrifugado. Siempre el valor del capacitor de centrifugado es el valor más bajo de los dos. El más alto corresponde al de lavado y el más bajo al de centrifugado. ¿Ok? Entonces, probamos. En este caso, el de lavado no nos importa porque eso lo vamos a ver en otro momento. Probamos con un capacímetro la capacidad que nos está dando el valor del capacitor correspondiente al centrifugado. ¿Ok? Si vemos que nos está dando un valor muy bajo, ya el motor trae de fábrica el valor establecido al cual va a trabajar, digamos, con qué capacitor va a trabajar. Y si el capacitor está dando un valor mucho menor que el que viene establecido para el motor y más bajo que el que viene aquí anotado en la etiqueta, entonces ese capacitor está desvalorizado y por lo tanto no le da el impulso necesario al motor para que arranque. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Cambiar el capacitor. Ya sea que compremos un capacitor doble para cambiar todo esto o compramos únicamente el capacitor que se dañó. Vemos qué valor tiene, en este caso de 8 microfaradios. Vamos a la tienda o al proveedor de repuestos y compramos un capacitor de 8 microfaradios y se lo ponemos independiente al capacitor de lavado, de centrifugado. El de lavado se lo dejamos ahí porque está bien, entonces nada más independizamos el de 8 microfaradios que es para el centrifugado. Esa sería una solución, ¿verdad? Considerando que el capacitor es el que está malo y como le digo, en la mayoría de los casos es el capacitor el que nos da este problema. Pero también resulta que si uno de los conductores que va del capacitor al motor, si uno de estos conductores está roto por los roedores o por la razón que sea, si uno de esos conductores está roto, obviamente al motor no le va a llegar la energía del capacitor para que arranque. Ok, entonces igual va a ser ese mismo problema. Le va a llegar corriente al motor, pero nos va a dar el zumbido que hemos estado escuchando. Ven, al tener un cable roto, ese es el resultado. No va a girar y va a generar ese zumbido siempre. Porque el conductor que se haya roto entre el capacitor y el motor impide que le llegue la energía del capacitor al motor y por lo tanto pues no le va a dar el impulso inicial. Esa sería otra causa. Entonces en ese caso lo que hacemos es reparar el conductor que se haya roto. Igualmente podría ser que el bobinado de arranque se haya dañado internamente dentro del motor. Esa es otra causa, ¿verdad? Eso sucede con bastante frecuencia, que se dañó el bobinado interno del motor, el bobinado correspondiente al bobinado de arranque y entonces no hay bobinado de arranque, el motor no va a arrancar y este va a ser el resultado. No va a girar. ¿Qué otro daño podría causar en la parte eléctrica? Ya vimos capacitor, vimos conductores, bobinados. Bueno, que el capacitor no pierde capacidad, ¿verdad? O sea, perdón, sí pierde, obviamente, claro. Pero la pierde en su totalidad. Internamente este componente se puede dañar como un bombillo, ¿verdad? El bombillo queda bien. Usted ve el bombillo de vidrio
en buenas condiciones, pero por dentro está fundido, está dañado, no funciona aunque usted le meta corriente. Eso puede pasar también con el capacitor. Se daña internamente y por lo tanto ya no va a funcionar, entonces ya no nos va a dar el impulso inicial. Eso también puede ser. Puede que se haya, que haya perdido un poco de su valor o puede que se haya roto completamente. En ambos casos el resultado va a ser el mismo. Ok, dentro de las causas de tipo mecánico, les decía yo al inicio que son todas aquellas que tienen que ver con los componentes físicos que intervienen en la parte motora, digamos, todo lo que tiene que ver con el movimiento. Aquí podríamos encontrar, por ejemplo, el mismo rotor del motor, los, ¿cómo se llaman estos? Los rodamientos, los bujes, el sistema de freno, todo eso, todos esos elementos mecánicos que pueden de alguna manera afectar positiva o negativamente el motor, el movimiento libre del motor, son los que tienen que ver entonces con las fallas de tipo mecánico. Voy a empezar a mencionar una por una y haciendo alguna demostración de el por qué estas piezas pueden causar algún tipo de inconveniente en el funcionamiento del motor. Aquí vemos una de ellas, la número 1. Vean ese motor oxidado. Él funciona, sí, claro, pero ya tiene evidencias de que se mojó, ya tiene evidencias de que le cayó agua con jabón en algún momento, tiene óxido. Y ese es uno de los causantes de que el motor se trabe y no gire libremente. Ok, aquí vemos un motor idéntico al que tiene puesto la lavadora. Lo vamos a utilizar para hacer una breve demostración de cómo pueden verse afectado el libre funcionamiento del motor por problemas de tipo mecánico. Ok, vamos a empezar entonces por esta parte. Vean cómo internamente se le alcanza a ver al motor que ya el cobre está como teñido con una capa blanca, como que le cayó jabón. Le cayó agua con jabón y eso va formando un óxido. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando esa capa de óxido, digamos, le cayó agua durante un proceso de centrifugado determinado? Luego apagamos el motor, lo dejamos unos días quieto. Entonces toda esa agua que le quedó dentro con jabón va a formar esa capa de óxido. Y esa capa de óxido puede perfectamente afectar al rotor. Al rotor que es esa pieza interna que vemos girando ahí. Esa parte corresponde es una parte del rotor. Si entre el rotor y el estator de estos motores, lo que hay es una separación de unas décimas de milímetro, ni siquiera un milímetro, ni siquiera medio milímetro, ok, son unas décimas de milímetro lo que hay de separación. Y si esa separación entre el rotor y el estator se llenó de agua con jabón y formó esa capa de óxido, obviamente cuando eso se seca, recuerden que el motor estaba caliente o tibio, ¿verdad? Por el funcionamiento, pero al momento de secarse, esa capa se endureció. Por lo tanto, amarra o traba de alguna manera, hace una especie de, entre comillas, soldadura entre el rotor y el estator, y por lo tanto cuando usted le mete corriente, él no va a girar porque está pegado. Esa podría ser una de las causas. En ese caso, la solución es desarmar el motor y limpiarlo. Si todavía los bobinados no han sido afectados seriamente por el óxido, por el agua, podría recuperarse, podría restablecerse su funcionamiento normal por alguien que conozca de la materia, ¿verdad? Para poderlo poner en funcionamiento de nuevo. ¿Qué otro problema podría darse? Por el mismo óxido, por la misma agua. Aquí, esto que ven acá dentro, lo que lleva es un rodamiento, una balinera, en algunos lugares le llaman roles o rolineras. Bueno, es una ruedita con unas bolitas internas que permiten que deslice libremente el motor al girar el eje. Si ese rodamiento se llenó de agua y se oxidó, va a pasar lo mismo que habíamos mencionado con el rotor, se va a trabar, entonces el motor ya no va a girar libremente o no va a girar del todo, ¿verdad? Eso sería lo que tiene que ver con los rodamientos, pero en algunos casos los motores no llevan rodamientos, no llevan balinera, no llevan rolinera, lo que lleva es un buje, una pieza de cobre o de acero que sujeta al eje tanto en la parte de arriba como la parte de abajo,
permitiéndole girar libremente sin que se salga de su sitio, sin que se mueva para nada de su sitio. También puede que se haya trabado, puede que se haya desgastado y esté el mismo rotor, digamos, si se desgastó el buje de aquí arriba, el eje se va hacia un lado y por lo tanto el rotor se apoya a un lado del estator y por lo tanto lo que hace es como una especie de imán y se traba. Entonces no va a arrancar el motor. Y lo que hace obviamente, siempre que se dé este problema con ese zumbido y que el motor no arranca, usted toca el motor y se va a dar cuenta que está caliente. Ok, no es conveniente tocarlo porque puede ser también que haya fuga de corriente a tierra y por lo tanto puede generar una electrocución. Por eso decía yo que hay cosas que es mejor que las haga un técnico, alguien que sepa. Ok, el causante número uno de los problemas mecánicos que impida que el motor gire es el freno. Algunas personas incluso optan por eliminar el freno. Yo recomiendo que no, porque el freno lo que hace es detener el balde cuando usted abre la tapa, cuando usted abre la puerta de la centrífuga. El freno se acciona por efecto de la misma tapa, deteniendo el motor y deteniendo el balde o el tambor cargado de ropa. Si el motor no actuara, si el freno no actuara, el motor no se detiene y si alguien mete la mano con ese balde lleno de ropa mojada girando a altas revoluciones, girando a altas revoluciones puede generar un accidente. Entonces, no es recomendable desactivar el freno, es mejor arreglarlo. ¿Ok? Otra cosa, el freno actúa solo en un sentido. Aquí como ven no frena. Yo lo puedo girar libremente con la mano, pero si yo lo giro para el lado que corresponde, él se traba. ¿Lo ven? Gira para acá bien, pero para el otro lado no. ¿Lo ven? El centrifugado es en sentido antihorario. Hay que tener mucho cuidado porque si usted invierte los cables al momento de conectar y queda el giro invertido, entonces el freno no va a funcionar. ¿Ven? Este es el freno. Esta es la pastilla de freno o la fibra, la parte que amarra al tambor, este es el acoplador y el freno actúa sobre este borde. Entonces, si usted le quita esto, él no va a frenar. ¿Ok? Este freno trabaja en coordinación con otro grupo de elementos. ¿Ven? Ese resorte, este cable, también es parte del freno. Y si uno de estos elementos se rompe, digamos que se rompió el cable, se cayó el resorte, se dañó esta cuña, entonces ya el freno, por acción del resorte, digamos, si es que el resorte no se ha caído todavía, por acción del resorte, él queda actuando, queda trabado, queda frenando el balde. Y al frenar el balde, por mucha corriente que usted le ponga, vean, aquí estamos eliminando el cable, ¿lo ven? Aquí hemos eliminado el cable como si no estuviera, pero el resorte siempre va a actuar por seguridad frenando el balde. ¿Ok? Entonces, si usted le mete corriente en estas condiciones, el motor no va a arrancar y va a hacer ese zumbido y va a recalentar el motor. Solución, arreglar el sistema de freno. Puede ser, si se rompió el cable, le compramos cable nuevo. ¿Ok? Si se dañó la cuña de la puerta del centrifugado, de la tapa de centrifugado, trae una cuña que es la que activa este cable junto con una correa. Vamos a verlo en la lavadora. Ok, este es el cable que activa el freno. ¿Lo ven? Alguien le había hecho en algún momento un arreglo ahí, pues está bien hecho, pero como él siempre jala para arriba, entonces él no se suelta, pero si lo empuja para abajo se va a soltar esta pieza. Ok, entonces cuando la puerta abre, vean lo que pasa con ese ganchito que hay ahí arriba agarrado a esa correa negra. Cuando la puerta, aquí estoy abriendo la puerta, ven, ese ganchito se va para abajo y permite que el freno se apoye al acoplador del motor y por lo tanto lo detenga. Pero cuando yo cierro la tapa, vean lo que pasa con este señor, con este gancho. Él se va hacia arriba, vean. ¿Ven? Se fue hacia arriba. Entonces, si él estuviera enganchado acá, se va con el freno y por lo tanto hace que se separe el freno del acoplador y el motor queda libre. Por eso, cuando usted cierra la tapa, es cuando el motor puede girar. Aparte de que hay un switch eléctrico ahí, pero bueno, estamos hablando de la parte mecánica. Entonces, si esta cuerda se rompe, obviamente el freno va a quedar, esto se va a ir hacia abajo por efecto del resorte y va a frenar el motor. Por lo tanto, el resultado que vas a obtener es el zumbido
y el motor no va a arrancar porque está trabado, está amarrado, no lo deja, el freno no lo deja liberarse y por lo tanto no te va a trabajar. Lo que vas a hacer es que si lo dejas así conectado con ese inconveniente, te va a terminar por recalentar y hasta puede quemar el motor. Bien, señores, entonces hasta aquí hemos visto en este video número 4 problemas relacionados con el centrifugado. Vamos a continuar en los siguientes videos 5, 6, 7, los que correspondan, mencionando otros tipos de fallas en la parte de lavado. Igualmente en la parte de centrifugado faltan muchas más cosas que se puedan dar. Vamos a seguir entonces adelante. Al final del video les dejo enlaces sobre otros videos a los que pueden acceder, a los que pueden ustedes tener acceso para información relacionada con este tipo de lavadoras también. Hasta aquí hemos visto entonces que el motor puede estar frenado, aunque esté recibiendo corriente, puede estar frenado por diferentes causas, ¿verdad? Ya vimos que puede ser el capacitor, pueden ser conductores, pueden ser bobinados, pueden ser rodamientos, puede ser el mismo estator que esté trabado por óxido internamente, puede ser que el freno esté activado por alguna razón, se rompe en el mecanismo que lo activa y lo desactiva, entonces él tiende a quedar trabado. Yo le mencionaba que en este caso, cuando el motor se trabe, señores, no lo eliminen, mejor repárenlo, porque ese freno está hecho de fábrica, pensado, diseñado, analizado e instalado en la máquina para evitar un accidente relacionado con el giro a alta velocidad del balde del centrifugado. Ya hemos tenido información de casos que han sucedido, ¿verdad? Personas que desconocen, algunos incluso menores, incluso muy mayores de edad, que sufren accidentes por desconocimiento o por un descuido, pues puede suceder, ¿verdad? Sin embargo, es mejor evitarlo manteniendo el freno siempre en buen funcionamiento. Entonces, la recomendación es, cuando usted escuche que el motor hace ese tipo de sonido, cuando escuchen ese tipo de sonido, como que el motor quiere arrancar pero que no puede, entonces mejor apáguelo. Apáguelo para que el motor no siga recibiendo corriente porque se está recalentando y se puede quemar. Entonces, a ver cuál de los problemas que hemos mencionado en este video es el que está generando esa situación, y si lo puede corregir, pues lo corrige. Recuerde que trabajar con corriente eléctrica tiene sus riesgos. Si no puede y necesita arreglar el problema, pues lo conveniente es llamar a personal especializado para que le dé solución. Pero son básicamente estas las razones por las que el motor puede estar sufriendo ese tipo de inconveniente. Entonces los dejo, que Dios los acompañe hasta un próximo video y muchísimas gracias.